Bueno, Emilio, buenas tardes. Ya vamos a dar comienzo a esta conferencia, al encuentro mensual, que habitualmente lo venimos celebrando en la Escuela Politécnica de Sevilla y por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, lo vamos a realizar por primera vez online. Muchas gracias, Kiko, a ti. Muchas gracias a todas las personas que se han incorporado a este encuentro. Sí, estoy viendo aquí que nos acercamos a las 350. Muchas gracias por compartir este foro y este encuentro. Como muy bien ahora comentaba Kiko, este encuentro es un encuentro mensual que venimos celebrando desde hace 2 años aproximadamente en la Escuela Superior Politécnica de la Universidad de Sevilla. Siempre con un mismo formato. Un formato de exposición por mi parte, que dura aproximadamente 1 hora y media, más o menos, después unos 10-15 minutos de descanso y después 1 hora de preguntas directas del público, que en la medida de lo posible, preguntas o aportaciones directamente del público, que en la medida de lo posible yo voy contestando o voy simplemente agradeciendo y compartiendo. En el formato que ahora estamos, esta es la primera vez que vamos a realizar el encuentro online, habida cuenta de que el último que celebramos en la escuela de la universidad fue el de marzo. En abril no hicimos el encuentro y habida cuenta de las circunstancias que vivimos en todo el mundo, pues a Kiko y a mí nos pareció oportuno darle este formato online. Un formato online que ha respetado el primer jueves de mes, que ha sido siempre la fecha en la que hemos celebrado los encuentros, y un formato que mira por dónde, al ser el primer jueves de mayo, ha coincidido este año con la luna llena de mayo, con la fecha muy importante espiritualmente, sobre todo en el ámbito oriental, muy importante en el ámbito del budismo, por ejemplo, que es Vesak, la luna de Vesak, y precisamente hoy a las 12:45 se ha producido esa luna, y mira por dónde, en un momento de una energía tan especial, estamos nosotros desarrollando este encuentro. Me gustaría compartir con vosotros, antes de entrar directamente en el contenido en sí de la charla, algo que, al hilo de lo que acabo de plantear, a lo mejor ya se le ha pasado por la cabeza a alguno de vosotros o a alguna de vosotras. Si en los encuentros mensuales hay una exposición mía, como la que ahora estoy iniciando, pero después hay una sesión de preguntas, ¿esto aquí cómo lo vamos a articular? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Con la modalidad online es muy complicado y además conllevaría muchísimo tiempo el poder ir respondiendo a las preguntas que se vayan efectuando a través del chat, etcétera, etcétera. Así que lo que os proponemos es lo siguiente. Os proponemos que sin necesidad de ninguna aportación más, sin necesidad de realizar ninguna aportación económica más, sino incluida en la generosa aportación de 5 euros que habéis hecho para sufragar los gastos del alquiler de la sala de Zoom, etcétera, etcétera, pues con esa misma aportación os invitamos a todos los que estáis ahora aquí conectados con nosotros a tener un nuevo encuentro el día 21 de mayo, el jueves 21 de mayo. Dentro, por tanto, exactamente de 15 días. Desde ahora hasta esa fecha, aquellos que queráis realizar alguna pregunta, queréis plantear algún tema, queréis que tratemos algún asunto al hilo de lo que vayamos compartiendo en la tarde de hoy, remitirle un correo a Kiko, de la misma forma que habéis contactado con él para el enlace y demás de este encuentro, remitirle un correo a Kiko con el contenido de vuestra pregunta o de vuestra aportación. Y en la medida de lo posible, el jueves 21, también a las 19 horas en horas de España, pues estaremos un par de horas compartiendo acerca de las preguntas y de las cuestiones que hayáis planteado. Sería una especie de segunda parte del encuentro de hoy. Hoy, día 7 de mayo, la segunda parte el día 21 de mayo. En el mes de junio volveremos a realizar un nuevo encuentro mensual con el mismo formato. El día 4 de junio, jueves 4 de junio, tendremos el encuentro mensual de junio. Ya haré referencia al contenido que vamos a abordar en él, que tiene que ver con lo que toquemos en la última parte de la tarde de hoy, tiene que ver con el proceso de evolución de esta humanidad, tiene que ver con el proceso final de esta humanidad, con las humanidades que le han precedido, con las humanidades que le sucederán, y de eso hablaremos el jueves 4 de junio, que tendrá después su correlato y su correspondiente en una sesión de respuesta a preguntas 15 días después, por tanto el día 18 de junio. Pero eso ya lo dejaremos para otro momento. Vamos a centrarnos, por tanto,
en lo que ahora nos corresponde, insistiendo que tendremos una sesión el día 21 de junio como extensión de este encuentro para responder vuestras preguntas. Y este encuentro tiene como eje un tema central, la crisis actual, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, tanto personalmente, familiarmente, como también a modo del conjunto, a modo de colectivo, a modo de la humanidad. Y ya que hablamos de pregunta, permitidme que comience haciéndoos una pregunta. El que pregunta, si me permitís, voy a ser yo. ¿Lo que está ocurriendo de verdad, os ha sorprendido, os ha cogido de sorpresa? No me refiero ya al hecho en sí, no me refiero ya a la pandemia, no me refiero ya a la crisis sanitaria, no me refiero tanto al hecho en sí como la sensación que podíais tener de que por los derroteros que iba la humanidad, por los derroteros que iba la sociedad, por los derroteros que iba el sistema socioeconómico, algo tenía que pasar. Han sido muchas las personas que me lo han compartido. Yo mismo lo he sentido. Por eso hago esta reflexión para iniciar este compartir de esta tarde. Seguro, estoy absolutamente convencido que en las 350 personas que estamos en estos momentos aquí reunidos, muchos y muchas habréis tenido esta sensación de que algo iba a suceder. ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Por qué tenemos esa especie de intuición? ¿Por qué tanta gente la ha tenido? Pues no se debe a que seamos adivinos ni nada parecido, sino que creo que hay una sensación colectiva en el género humano de que a esta humanidad, permitirme que use una metáfora, me gusta mucho utilizar metáforas para acompañar las reflexiones. Las metáforas son una buena manera de asentar las reflexiones y permitirme que para asentar esta reflexión del momento presente de la humanidad y de por qué precisamente tenemos esa sensación de que algo iba a ocurrir, la metáfora de un traje que se queda pequeño. Alguna vez lo habremos vivido por los motivos que sea, porque hemos engordado, porque hemos crecido, la sensación de que la ropa, lo que es nuestra ropa, se queda estrecha, que el traje se nos ha quedado estrecho. Por algún motivo hemos crecido y ya no cabemos en él. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esta sensación de que la humanidad ha llegado a un momento en donde algo tiene que ocurrir porque el traje se nos ha quedado estrecho. También me gustaría utilizar otra metáfora, una metáfora que es más directa y a la que volveré sobre todo en el tramo final de este compartir. Es la metáfora de ver la humanidad como una casa, pero como una casa que es una ruina, que está declarada en ruina. Y la casa de la humanidad es una ruina porque ha cumplido las funciones que le correspondían. De esto hablaremos mucho en el encuentro que desarrollaremos el 4 de junio. Pero la humanidad, ese traje que se ha quedado estrecho, tiene que ver también por el hecho de que hemos crecido, hemos evolucionado. Y esa evolución, ese crecimiento, hace que el edificio que hemos construido, la casa que hemos habitado durante miles de años, ya no nos valga. Y es una casa que se está cayendo desde sus mismos cimientos. Es verdad que esos cimientos nos han ayudado a crecer, pero ha llegado un momento determinado en el que ya no nos valen. Cuando hoy miramos esos cimientos, vemos que como ese traje que está estallando, que se ha quedado estrecho, esos cimientos no dan ya más de sí, porque han estado muy basados en el egoísmo, y lo tenemos que reconocer, en el egoísmo, en el egotismo, en el egocentrismo, en el materialismo, en el mercantilismo, en el economicismo, en el olvidarnos poco a poco de principios y de valores, el confundir valor y precio, el caer en una distracción lela, el perdernos en un entretenimiento estéril, en el ensimismamiento, en la deshumanización, en la desnaturalización, en el especismo, en el supremacismo, en el desprecio a la madre tierra, a la naturaleza, en el alejamiento de los demás seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy miramos los cimientos de esta humanidad y vemos que se están resquebrajando porque este tipo de cosas que posiblemente han tenido, como todo, su sentido y su por qué y su para qué, eso ya como humanidad no nos vale.
hemos llegado ya a un punto en nuestro proceso de crecimiento que ya no nos vale. El traje se nos ha quedado estrecho. Esta casa es una ruina ya desde sus cimientos. Y eso va unido a esa sensación que tienen tantos seres humanos de que algo tiene que ocurrir o de que algo está ocurriendo. Segunda reflexión con la que me gustaría arrancar este encuentro. Estamos viviendo un acontecimiento de una enorme dimensión. Una crisis sanitaria, una pandemia, con las consecuencias sociales y económicas que tiene y que tendrá, hablaremos seguidamente de ello, es un fenómeno que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Ahora bien, siendo sin ningún tipo de duda enormemente importante, y desde luego desde una enorme solidaridad y desde un enorme cariño a tantos fallecidos y a tantos enfermos, constatando esto, también debemos constatar que venimos viviendo una cadena de acontecimientos distópicos, entendiendo por la distopía todo lo contrario de la utopía. La utopía es una humanidad deseable, una humanidad ejemplar. La distopía es todo lo contrario, es una humanidad indeseable, es una humanidad alienada, es una humanidad sufriente. Y hay también acontecimientos utópicos, todos aquellos que tienen que ver con personalmente ser mejor persona o colectivamente conformar una sociedad más acorde con lo que de verdad somos y con lo que sentimos de corazón, y acontecimientos distópicos que son aquellos que originan dolor, aquellos que originan sufrimiento y también aquellos que trastocan y conmueven nuestras vidas. Pues bien, es también bastante evidente que siendo lo que estamos viviendo muy especial, sin embargo se inscribe en algo más amplio. Lo que estamos viviendo es muy importante, pero se inscribe en un proceso más amplio. Y os invito a que, aunque hay que vivir el presente, pero también a veces es necesario para aprender y para tener perspectiva, que miremos al pasado, que miremos a lo acontecido a lo largo de los últimos lustros. Estamos en el año 2020, ¿qué es lo que hemos ido viviendo en este siglo XXI? Desde el año 2000 al año 2020. Si lo recapacitáis, si lo reflexionáis, si repasáis noticias, si repasáis hechos y acontecimientos, os vais a sorprender de la cantidad de hitos, de la cantidad de acontecimientos, de la cantidad de sucesos desequilibrantes, desarmónicos, distópicos que venimos viviendo como si fuera una cadena, concadenados los unos de los otros. Os recuerdo, también lo citaré posteriormente, que aunque no han tenido la envergadura de la actual, durante este siglo XXI esta no es la primera pandemia que hemos vivido. Ya se declararon situaciones de pandemia, por ejemplo, con la gripe aviar o, por ejemplo, con la gripe porcina. Hemos vivido, por ejemplo, esta crisis del coronavirus, haremos mención a ello con más detenimiento después, va a traer consigo una gran recesión económica, una situación económica de empobrecimiento y de una gran crisis. Pero en estos años pasados ya hemos vivido una gran crisis económica. Os recuerdo la crisis bancaria del año 2008, del año 2009, cómo esa crisis bancaria pasó a ser una crisis de los estados, porque los estados se endeudaron hasta las cejas utilizando los recursos públicos para salvar a la banca privada. Eso originó una gran deuda pública, eso provocó recortes, eso provocó pérdida de puestos de trabajo, eso provocó destrucción de empresas y hemos vivido recientemente una crisis económica muy fuerte, de una enorme envergadura, que prácticamente aún no habíamos salido de ella cuando ha ocurrido todo lo que estamos viviendo. Hay cantidad de conflictos bélicos. Los conflictos bélicos, desgraciadamente, no han desaparecido del mundo. Al contrario, se están extendiendo más. Lo que ocurre es que ante tanto estos acontecimientos bélicos como otros acontecimientos distópicos, lo que ocurre es que nos estamos acostumbrando. Es tal el martilleo, es tal la continuidad de este tipo de cosas en los medios de comunicación, que es como si se nos estuviera endureciendo el corazón y ya no nos conmovemos. Ya no nos conmovemos, por ejemplo, del hecho de que los conflictos bélicos en el contexto del Golfo Pérsico,
con todo el tema del petróleo, etcétera, etcétera, ya ha costado la vida a casi 1 millón de personas. Pero son cosas que casi ya no nos conmueven. No me quiero extender más en este asunto, pero esta es la segunda reflexión que quería compartir con vosotros. Si la primera es que seamos conscientes de que efectivamente estábamos sintiendo que algo iba a suceder porque el traje se nos está quedando estrecho, porque la casa que habitamos como humanidad, la casa que metafóricamente es esta humanidad, está ya rompiéndose de celocimiento. La segunda reflexión es el hecho de que, siendo este un enorme acontecimiento distópico el que estamos viviendo en estos precisos momentos, se inscribe en un proceso de concadenación de hechos distópicos. Y para que también utilicemos una metáfora, la metáfora que me gusta usar para que se integre la reflexión en nuestra memoria es que estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Eso es lo que tenemos ante nosotros. Ahí en lo que estamos inmersos. Un huracán. Los acontecimientos distópicos se van sucediendo y el huracán está ahí girando, girando y girando cada vez con más fuerza. Fijaros, es un huracán de magnitud creciente. Su magnitud no siempre es la misma. Va increciendo y va increciendo aceleradamente, cada vez más. Esta metáfora del huracán es una metáfora muy importante para entender lo que está ocurriendo y volveremos a ello dentro de un rato. Sobre estas dos reflexiones iniciales podemos avanzar en lo que nos trae aquí esta tarde, lo que estamos viviendo en estos momentos, todo lo que tiene que ver con la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Vosotros como yo, con relación a esta crisis sanitaria, nos hacemos una pregunta fundamental. ¿Qué lo ha provocado? ¿Cuál es su origen? Ciertamente, esta pregunta está respondida desde las instituciones, desde la mayoría de las instituciones, con una versión oficial. La versión oficial es que el origen de COVID-19, el origen de este virus, es un origen natural. Conocéis el relato igual que yo. Algún animal que transmitió a otro animal este virus, ese otro animal es objeto de consumo por el ser humano, concretamente en un mercado de los que le llaman húmedos, un mercado de animales en la zona china de Wuhan, y que eso hace que el virus salte al ser humano y a partir de ahí, del paciente cero, se va extendiendo hasta llegar a tener la envergadura que tiene en el momento presente. Esta es la versión oficial. Ahora bien, junto con esta versión oficial han aparecido otras versiones. Esas otras versiones nos podemos preguntar acerca de ellas si son consecuencia de teorías conspiranoicas que no tienen ningún fundamento o hay algunos motivos y algunas razones ciertas que le den fundamento. El día 25 de marzo publiqué un documento que tiene como título el porqué y el para qué del coronavirus. Lo tenéis a vuestra disposición para poder ser descargado de manera gratuita. Lo tenéis a vuestra disposición en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, poniendo El Cielo en la Tierra en cualquier buscador. Entráis, es el primer enlace que aparece, entráis en el blog y a la izquierda hay una serie de documentos que se pueden descargar y ahí encontraréis este porqué y para qué del coronavirus. Pues bien, en el porqué y en el para qué del coronavirus se recogen datos, se recogen aportaciones de expertos, de personas de reconocido prestigio que ponen de manifiesto sus dudas acerca del origen natural del coronavirus, el origen natural del COVID-19. Y hablan con claridad de un origen artificial. Desde ese 25 de marzo que publiqué el documento, han pasado ya bastante tiempo, han pasado más de 40 días. Y durante estos 40 días, la lista de expertos que nos están hablando con claridad de que no es posible que este virus tenga un origen natural, se ha ido incrementando continuamente. Muy recientemente se incorporó a esa lista de expertos de prestigio ni más ni menos que Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en el año 2008, ni más ni menos que por ser el descubridor del virus de inmunodeficiencia humana,
el VIH, perdón. El descubridor de este virus, Premio Nobel de Medicina, se ha sumado a este largo listado que ponen en el solfa la versión oficial y que alegan que por las características del virus, por la forma de comportarse, por la dificultad para ser tratado, etcétera, etcétera, esto no tiene que ver realmente con la familia del coronavirus, tal como hasta ahora lo hemos entendido, que esto tiene que ver con una manipulación genética, biológica, por el motivo que sea, posiblemente tenga que ver con temas de guerra bacteriológica o por las investigaciones que sea, y que ha sido precisamente esa manipulación y, por tanto, un origen artificial lo que ha dado lugar a el surgimiento de este virus. Pero claro, la hipótesis del origen no natural, sino artificial, abre otra pregunta. ¿Estamos ante un origen artificial accidental o provocado? Porque claro, es muy distinto que sea artificial o que sea provocado, perdón, que sea accidental o que sea provocado. Puede ser objeto de una manipulación, de experimentos que se están llevando a cabo en estos laboratorios que sabemos que están en distintas partes del mundo. Uno de ellos se conoce que está localizado precisamente en la ciudad china de Wuhan y que ahí, por un error, por una imprudencia, por un accidente, el virus saltara al exterior. Sería un origen artificial, accidental. Hay gente que dice que no, van más allá, dicen no, esto no es artificial, esto fue provocado. Sabéis que especialmente en Estados Unidos hay instituciones de relevancia que están haciendo referencia a esto. Verbigracia, el presidente de los Estados Unidos, está haciendo mucha mención a ese origen chino, poniendo en tela de juicio el posible hecho de que haya sido objeto de una salida al exterior provocada. Lo cierto, amigos y amigas, es que en el tiempo que he dedicado, que ha sido intenso, no han sido muchos días, pero han sido muchas horas durante estos días, en el tiempo que he dedicado para dilucidar si dentro de la hipótesis del origen artificial nos deberíamos decantar por lo accidental o por lo provocado, de la misma forma que soy franco con vosotros, que no tengo ningún tipo de duda, visto lo visto, leído lo leído, constatado lo constatado, estudiado lo estudiado, de que el virus no es natural, sino que es artificial, de la misma forma os tengo que ser franco para deciros que no he encontrado pruebas concluyentes de que sea artificial provocado. Puede ser, puede ser. Hay quien me dice, y yo mismo lo recojo en el documento al que he hecho mención, que hay constancia de que en las pandemias anteriores, como las ya citadas, la aviar o la porcina, hay constancia de que hubo un acto consciente de difusión del virus, un acto consciente de provocar la pandemia. Han pasado una serie de años y han ido apareciendo datos, han ido apareciendo informaciones que esto lo avalan perfectamente. Pero con relación a lo que estamos viviendo, no podemos ahora mismo decantarnos con claridad. Dejamos la hipótesis abierta, dejamos la hipótesis como una posibilidad, pero en lo que vamos a continuar de aquí para adelante, yo me voy a situar en el hecho de que el origen del virus no es natural, sino es artificial y posiblemente derivado de algo accidental, de un accidente que se ha producido. En cualquier caso, ante la hipótesis del origen natural, ante la hipótesis del origen artificial y ante la hipótesis del artificial accidental o el artificial provocado, lo que sí quiero compartir con vosotros y subrayarlo especialmente es que llama mucho la atención el inusitado interés que desde su mismo origen, desde la primera vez que empezó a aparecer alguna noticia en el mes de diciembre con relación a este virus, el enorme protagonismo que se le ha dado desde su inicio en los grandes medios de comunicación. Un protagonismo completo y absoluto en todos los países del mundo. Desde el primer momento, igual que ocurre actualmente, pero estamos hablando desde finales del año pasado, esto ha pasado a ser la cabecera de todos los informativos, de todas las emisiones de radio, de todos los periódicos, de una forma radicalmente monotemática. Y la verdad es que esto sí hace que pensar, porque aunque no os acordéis, y no fue algo tan intenso y tan prolongado, pero aunque no os acordéis, esto ya sucedió con las pandemias anteriores,
ya sucedió con la gripe aviar, ya sucedió con la gripe porcina. Lo que sucedió fue que los grandes medios de comunicación, que como bien sabéis, pertenecen a grandes corporaciones empresariales y financieras, situaron todo esto en un máximo nivel informativo, generando indudablemente un enorme estado de alarma. Un estado de alarma que ha provocado mucho miedo y mucho pánico entre los ciudadanos y un estado de alarma que ha provocado también que los gobiernos tomen decisiones que a lo mejor en un principio no querían tomar porque eran conscientes de las consecuencias en el medio y en el largo plazo que podían derivar, pero ante la enorme presión ciudadana por ese miedo y por ese alarmismo, en todo el mundo se han ido adoptando medidas que van a tener una serie de consecuencias de las que ahora hablaremos. Recapacitar y reflexionar sobre este hecho. No estamos hablando de que este virus tenga hoy protagonismo mediático, que lo tiene por completo, sino que estamos hablando desde su propio origen, antes de que se tuviera una conciencia cierta de su significado, de sus consecuencias, de sus connotaciones, y todo ello ha ido provocando un enorme estado de alarma y un enorme estado de pánico y de miedo entre los ciudadanos. Y esto me invita a haceros una pregunta, esto me invita a haceros una reflexión. ¿Podemos estar, independientemente de que el origen sea natural o artificial, accidental o provocado, podemos estar ante una situación donde todo esto se esté aprovechando, ya que ha surgido, se esté aprovechando por alguien o por alguienes como una especie de experimento de ingeniería social? También hay expertos que están hablando con claridad de esto. Y desde luego, personalmente, creo que es un tema que tenemos que reflexionar, que tenemos que considerar. No creérnoslos a pie juntilla, no creérnoslos porque nadie lo diga, sino cada uno de nosotros usar nuestro discernimiento. Cómo el manejo de todo esto por los medios de comunicación ha provocado una situación ciudadana que a su vez ha sido el marco adecuado para tomar una serie de medidas que sabemos cómo han llegado, medidas que tienen que ver con recortes, con prohibiciones, con limitaciones, limitaciones de movilidad, limitaciones de reunión, etcétera, etcétera, que sabemos cómo han llegado, pero que no sabemos cómo van a seguir discurriendo a partir del momento presente. ¿Estamos ante un ensayo de ingeniería social? ¿Estamos ante un ensayo de ingeniería social donde cuando se provoca miedo y pánico de manera colectiva, ver hasta qué punto los ciudadanos estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa? Que en cuanto que ese miedo aparece, en cuanto que ese pánico aparece, estamos dispuestos a que se nos metan en casa, a que se nos limiten nuestros movimientos, a que se nos restrinja, a que se nos prohíban cantidad de cosas. ¿Puede ser también esto parte, una columna vertebral de todo lo que estamos viviendo? Os pido que lo reflexionéis, porque hay también muchos datos, mucha información que pone de manifiesto que efectivamente estamos siendo objetos en estos momentos de un experimento de ingeniería social para calibrar hasta qué punto el ser humano, cuando hay miedo y cuando hay pánico, está dispuesto a renunciar cosas que tienen que ver con su propia dignidad. Y esto también vamos a volver a ello dentro de un momento cuando abordemos un asunto que es enormemente importante. Ya no solamente el momento presente, sino los efectos, lo que va a provocar lo que estamos viviendo. Pero antes de entrar en esto, antes de hablar de lo que va a traer consigo esta crisis que estamos viviendo actualmente como humanidad, en el medio y en el largo plazo, a lo largo de este año 2020 y en la prognosis que podemos hacer para el año 2021 y siguientes. Ahora vamos a entrar directamente en ello. Pero antes tengo que haceros otras dos reflexiones. Por un lado, cuando hablaba de que esta casa es una ruina, cuando hablaba de que este traje se nos ha quedado estrecho, cuando hablaba de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, quizás a alguno o alguna le puedan parecer apreciaciones exageradas. A lo mejor o alguno o alguna, y está en su derecho. A mí me gusta decir que comparto desde el corazón lo que siento, lo que percibo, lo que estudio, lo que conozco,
experiencias propias, experiencias que otras personas comparten conmigo, lo comparto de corazón y sin querer convencer a nadie de nada. Y todas las opiniones y todos los pareceres tienen para mí el máximo respeto. Y respeto a aquellos que le pueda parecer que lo del huracán de magnitud aceleradamente creciente, el que el traje se ha quedado demasiado estrecho, el que esta casa es una ruina que se está derrumbando desde sus cimientos, le pueda parecer algo exagerado. Pero a esos que le pueda parecer exagerado, les invito a algo. Les invito a ser posible a la lectura de un libro. Un libro que ha salido a principios de esta semana. Hoy estamos a jueves, este libro ha salido a la luz pública el pasado lunes. El libro tiene como título Consciencia y sociedad distópica. Y es un libro que recoge las conclusiones fundamentales del proyecto de investigación Consciencia y sociedad distópica en su discurrir desde la puesta en marcha del mismo, que fue en el verano del año 2018, hasta la conclusión de la segunda fase del mismo. El proyecto en toda su envergadura dura hasta el otoño del 2021, pero estaba previsto que en la primavera del 2020 concluyera su segunda fase. Segunda fase que tiene como plasmación fundamental la publicación de un libro con todos los materiales que se han ido recogiendo en el contexto de ese proyecto. Todos los materiales están a vuestra disposición en la web del proyecto de investigación, concretamente www.sociedaddistópica.com. Entrar ahí y tendréis a vuestra disposición todo el contenido del proyecto, sus fases, los diferentes textos, entrevistas, artículos, etcétera, que se han ido recopilando. Son 160 trabajos en total, documentos en total, de un centenar de personas, todos ellos personas de reconocidísimo prestigio en sus distintos ámbitos temáticos, y finalmente todo ello ha dado lugar a un libro en el que se intenta sintetizar, en el que se intenta enlazar, en el que se intenta llegar a conclusiones sobre todo ese ingente material. Y ese libro es el que salió a la luz pública el pasado lunes, Consciencia y sociedad distópica, de Ediciones Adalid. Si entráis en el blog que gestiono, en el día de hoy, en la mañana de hoy, es la primera información que tenéis en el blog, tenéis todos los datos sobre el libro, tenéis todos los datos de cómo pedirlo para que se envíe a domicilio. Ya desde el pasado lunes se están enviando a domicilio y el servicio está funcionando perfectamente. Los gastos de envío a domicilio son gratuitos, el envío a domicilio corre a cargo de la editorial y de verdad, cuando se recorre los contenidos de ese libro, capítulo a capítulo, donde se analiza con enorme precisión lo que estamos viviendo como humanidad en la cultura y en la educación, en la ecología y en el medio ambiente, en la economía, en la sociedad, en la política, en la salud, en la tecnología e incluso en la espiritualidad, cuando se hace ese recorrido, el que estamos en una sociedad distópica y un huracán de magnitud aceleradamente creciente se hace muy evidente. Y fijaros qué cosa más curiosa. Dentro del cronograma del proyecto estaba previsto que en marzo se entregara el libro a la editorial, cuando estalló la crisis del coronavirus. Y como lo que estamos viviendo con la crisis del coronavirus es una especie de plasmación exacta de todo lo que el proyecto ya estaba recogiendo y os acabo de sintetizar, el libro ha añadido un último capítulo que tiene como título El coronavirus, estudio del caso. Si leéis este texto, si lo vais reflexionando acerca de los contenidos, insisto, el hecho de que el traje a la humanidad se nos ha quedado estrecho, las circunstancias de que estamos en una casa que es una ruina desde sus cimientos y que vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, queda fuera de dudas. Estamos en una crisis sistémica que es aquella que afecta a muchos ámbitos y lo afecta con una enorme envergadura, con una enorme fuerza. Y antes de entrar en lo que anunciaba antes, las consecuencias durante el 2020, el 2021 de la crisis actual, otra consideración que quiero compartir con vosotros. Cuando se habla del origen artificial del COVID-19, cuando se habla de que ha sido objeto o ha sido fruto de una manipulación, cuando se habla de que se ha sido provocado o no ha sido provocado, cuando se habla de que
esas grandes corporaciones que manejan los medios de comunicación están pudiendo utilizar esta crisis como un ensayo de ingeniería social para ver ese binomio miedo-domesticación, miedo-adormecimiento, miedo-aborregamiento, cómo funciona actualmente en la humanidad. Claro, detrás de esto hay una cuestión muy importante. ¿Quién está ahí? ¿Quiénes son esos que pueden tener esos intereses? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas corporaciones que pueden tener estos intereses? Merece la pena que también recapacitemos al respecto, porque fijaros, la consciencia, cuando hablamos de consciencia, no hablamos de conciencia sin S. La conciencia sin S, dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Personalmente a mí eso no me interesa. Tiene su sitio, tiene su lugar, pero no es de lo que a mí me gusta hablar. Yo hablo de consciencia con S. Y el diccionario de la Academia Española de la Lengua dice que la consciencia con S son 3 capacidades fundamentales. Una persona consciente ha de tener 3 capacidades fundamentales. La primera, conocerse a sí mismo, el conocimiento de ti mismo. Un conocimiento que incluso te posibilite darte cuenta que detrás de tu apariencia hay una esencia, que detrás de tu yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, que es efímero, que es pasajero, que está llamado a morir, que tiene fecha de caducidad. El conocimiento de ti mismo te permite percatarte de que, más allá de eso, hay algo en ti que es imperecedero, que hay algo en ti que es eterno, que hay algo en ti que no muere con el fallecimiento físico, con el nombre que cada cual le quiera dar. Conciencia, energía, dimensión álmica y espiritual, el nombre que, luz, el nombre que cada uno considere oportuno, pero que hay algo en ti que está más allá del pequeño yo y que realmente habla de lo que tú eres, porque ese pequeño yo fallecerá, pero tú no vas a fallecer, tú vas a seguir viviendo más allá de eso que denominamos muerte. Eso tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, que es la primera característica, la primera capacidad de la consciencia. Y la segunda capacidad de la consciencia es el conocimiento de la realidad que nos rodea. Eso también es consciencia. Y lo digo en particular porque hay personas interesadas en la consciencia, pero que cuando enfocamos a lo que nos está ocurriendo para conocerlo, no para enrabietarnos, no para desequilibrarnos, no para desarmonizarnos, sino para tener un conocimiento de lo que está ocurriendo, eso sin embargo lo rechazan, eso sin embargo consideran que no lo debemos hacer. Y de esa forma estaríamos rompiendo una pata fundamental, estaríamos rompiendo una columna fundamental de la consciencia, porque la segunda capacidad propia de la consciencia es el conocimiento de la realidad que nos rodea. Y por fin, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea nos lleva a la tercera capacidad de la consciencia, el interactuar con esa realidad que nos rodea. Cada ser humano, en el conocimiento de uno mismo, de la auténtica naturaleza, de nuestro auténtico ser, de nuestros auténticos componentes, y conociendo las circunstancias, el devenir y las características de la sociedad que nos rodea, interrelacionamos, interactuamos con ella. Este es el paquete de la consciencia. Y es por eso que lo que os compartí hace un momento, esa mano invisible, quiénes están detrás de esa posible manipulación, de ese posible manejo artificial de virus y de bacterias, quiénes pueden estar detrás de este experimento de ingeniería social, no tenemos que mirar para otro lado, tenemos que abrir los ojos y afrontar esta cuestión. Es un tema que tenemos que abordar de una forma serena, de una forma rigurosa, y tenemos que abordarlo. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando con una mirada limpia miramos hacia allá y buscamos un poquito más allá del escenario, buscamos en la tramoya del escenario? Pues muy fácil, amigos y amigas, nos encontramos que, hablando del momento presente de la humanidad, hay 2 hitos históricos que se están dando a la vez y que como hitos históricos nunca antes se habían dado. El primero, la existencia de un nuevo tipo de imperio, que no son los imperios que hemos conocido hasta ahora, sino que son los imperios financieros y empresariales. Y lo segundo, la existencia de una selecta élite que maneja la riqueza, los recursos y la economía del planeta.
Esto se ha podido dar aparentemente en momentos históricos precedentes, pero nunca con la envergadura, con la consistencia y con las implicaciones y repercusiones del actual momento. Brevemente, vamos a hacer un brevísimo, un sintético acercamiento a estos dos asuntos: los imperios financieros y empresariales y la selecta élite. Con relación a los imperios financieros y empresariales, os doy datos que son absolutamente públicos, que están recogidos en multitud de información, estadísticas, clasificaciones, desde la de la revista Fortune hasta las de Naciones Unidas, donde se nos dan datos que hablan por sí solos. Os digo solamente algunos. Hay 10 grandes multinacionales, las 10 primeras en el ranking, las 10 más poderosas, que tienen un valor equivalente a la economía de 180 países del planeta. En el planeta actualmente hay 195 países. 193 son miembros de Naciones Unidas y hay 2, Palestina y la Santa Sede, que son observadores. 193 más 2, en total 195. Pues bien, las 10 mayores corporaciones financieras y empresariales, las 10 mayores multinacionales, tienen el mismo valor que la economía de 180 de esos países. Es un dato para recapacitar, ¿verdad? Si nos vamos a las 100 primeras, no las 10, sino las 100 primeras multinacionales tienen en sus manos el 50% de la economía mundial. A finales del siglo XX no llegaban al 33%. Hoy manejan el 50% de la economía mundial. Y por fin, las 200 mayores corporaciones empresariales y financieras dominan el 75% de la economía del planeta. 200 grandes multinacionales tienen en sus manos las 3/4 partes, el 75% de la economía planetaria. No estamos hablando de estados, no estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de corporaciones privadas. Unas corporaciones privadas que, debido a la globalización, se mueven a sus anchas por el mundo, por encima de fronteras, por encima de banderas y por encima de gobiernos. Y que todos sabemos, porque lo sabemos, que su poder es tal que tienen la capacidad de influir en las decisiones gubernamentales, hasta el punto de que incluso los ejércitos realizan operaciones militares en pro del beneficio de esas corporaciones empresariales y financieras. No estoy diciendo nada que no sepamos, os estoy dando unos datos para que conjuntamente reflexionemos sobre la envergadura del asunto. Y además, estas corporaciones, aparte de que están acumulando cada vez más protagonismo en la economía mundial, están también en un proceso de concentración entre ellas. Se están comprando las unas a las otras y cada vez son menos. Termino con este tema diciendo que, según todas las previsiones, en el año 2025, 150 grandes corporaciones financieras y empresariales tendrán en sus manos más del 80% de la economía planetaria. 150 grandes corporaciones, más del 80% de la economía del planeta. Estamos ante un hito histórico: los imperios financieros y empresariales, que han sustituido a los anteriores fórmulas, categorías, tipos de imperio que hemos conocido en la historia. Y con relación a la élite, a esa élite de la que tanto se habla, esa élite que parece que es fruto de la conspiración o que puede ser fruto de la fantasía, ¿esa élite qué es? Pues también los datos que se manejan cuando se analiza el sistema socioeconómico nos dicen cosas muy claras al respecto. Por ejemplo, sabemos que por primera vez en el año 2015 fue la primera vez que aconteció, y desde entonces se ha consolidado, por primera vez en el año 2015, el 1% de la población mundial acumuló más patrimonio y riqueza que el 99% restante. El 1% de la población acumuló y sigue acumulando más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Como somos casi 7.700 millones de seres humanos, 7.770 millones de seres humanos según los datos
que he comprobado esta mañana, podríamos decir que hay 70 millones de personas que acumulan más patrimonio y más riqueza que los 7.700 millones de seres humanos restantes. Esto es un dato importante cuando hablamos de una selecta élite, de una pequeña élite. Pero en ese 1% hay que escarbar. Para conocer la realidad que nos rodea, tenemos que meternos dentro. Y cuando analizamos estadísticas, cuando analizamos datos, nos encontramos con un hecho igualmente significativo. Y es que dentro del 1% hay un 1% que es el que de verdad maneja la mayor parte de ese patrimonio y de esa riqueza. Es decir, que dentro del 1% también hay un 1% que es el que se apropia de la mayor parte del patrimonio y de la riqueza. Con lo cual no solamente hablamos de un 1%, sino que hablamos del 1% del 1%. Y claro, ahí ya los números van disminuyendo. Ahí estamos ya ante unas 700.000 personas aproximadamente, que son los que de verdad controlan, manejan, acaparan, acumulan la riqueza y el patrimonio y los recursos del planeta. Y podemos seguir la indagación. Yo personalmente lo he hecho, ha habido otras personas que también lo han hecho. Y buscando datos objetivos y datos contrastados, nos metemos dentro de ese 1% del 1%. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que ahí hay muchos intereses y grupos familiares, relaciones de consanguinidad, relaciones de familia. Hemos analizado esos datos familiares, hemos analizado cuáles son los cabezas de esas familias, hemos visto también la maraña de intereses accionariales que ligan a estas personas con la propiedad de esas corporaciones empresariales y financieras a las que antes me refería, que no son propiedad de la humanidad, son propiedad precisamente de estos pocos. Pues bien, cuando todo esto lo vamos poniendo sobre la mesa, llegamos finalmente a la conclusión de que dentro del 1% hay un núcleo duro que es el que de verdad mueve los hilos, el que de verdad controla el sistema socioeconómico y el devenir de la humanidad. Estamos hablando de unas pocas decenas de personas. Unas pocas decenas de personas. No me atrevo a decir un número exacto, pero son unas pocas decenas. Pues bien, cuando hablamos de la élite, estamos hablando de esas pocas decenas de personas que a través de una maraña de intereses, a través de lazos familiares y de lazos accionariales con relación a estos imperios empresariales y financieros, a los que anteriormente hacía referencia, tienen en sus manos el devenir de la humanidad. Y para mantener en sus manos ese devenir de la humanidad, han demostrado, han dado pruebas sobradas de que todo les vale. La manipulación, el engaño, la mentira. De hecho, el núcleo duro de esta élite es prácticamente anónima. Cuando pensamos en quién puede estar en ese núcleo duro del 1%, esas personas no salen en los telediarios, no salen en los periódicos, no son políticos, por importante que sean, del país que sean, no. Están en la tramoya, tienen tanto poder que no necesitan la publicidad. Ese es el poder de verdad, el que se maneja sin necesidad ninguna de publicidad. Es más, permiten que los que están por debajo, como si fueran una cadena de élites, unos en jerarquía perfecta, en una especie de estructura piramidal, en esa estructura sí hay otros que tienen no solamente la oportunidad, sino la obligación de salir a la palestra de los medios de comunicación, son esos que podemos señalar con el dedo, son esos a los que a lo mejor queremos responsabilizar de una cosa o de otra, pero la realidad es que eso es ni más ni menos que lo que vemos en el escenario. Detrás hay una tramoya donde están los auténticos poderosos y la maraña de intereses que están manejando. Para lo que va a venir, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Digo, para lo que va a venir, en lo que vamos a compartir a partir de ahora y en lo que estamos viviendo y va a venir como humanidad. Y ha llegado el momento que hablemos de eso. Ha llegado el momento que nos metamos ahí. ¿Cuáles van a ser los efectos de la crisis que estamos viviendo en estos momentos? ¿Cuáles van a ser los efectos que la pandemia y que esta crisis sanitaria va a traer consigo? El primero y más evidente, una enorme recesión económica. Os habréis dado cuenta ya, doy por hecho de que la inmensa mayoría de vosotros y de vosotras sobre esto ya habréis recapacitado, ¿verdad?
el parón tan tremendo de la actividad económica a nivel de cada país y a nivel mundial, esto está teniendo ya consecuencias. Sabemos que en las estadísticas que vamos conociendo de muchos países, el desempleo, por ejemplo, ha crecido enormemente durante el mes de marzo y durante el mes de abril. Ese crecimiento del desempleo va unido a una importante destrucción del tejido empresarial, del mundo de los autónomos, de las micro y de las pequeñas empresas, que están absolutamente tocadas de muerte por lo que está ocurriendo y que van a tener muy difícil el poder salir para adelante. Pero es que además hay sectores estratégicos que para todos los países son importantes, para unos más, para unos menos, pero para todos los países son importantes, como es el sector turístico, pongamos por caso, que también está tocado del ala. Y nunca mejor utilizado este término de tocado del ala, ¿verdad? Porque el turismo que hemos vivido a lo largo de los últimos años es un turismo masivo que se desplazaba por avión de una punta a otra del mundo con unos costes relativamente bajos y haciendo que la profusión de ese turismo creciera de una manera espectacular. Y la crisis turística está poniendo también en crisis a las propias compañías aéreas, por hablar de otro sector que entra en crisis. Pero es que la crisis de las compañías aéreas pone en crisis a las industrias aeronáuticas, es decir, a las industrias que fabrican los aviones. Airbus en Europa ha reducido extremadamente su plantilla como consecuencia precisamente de estos acontecimientos. Pero es que los problemas de movilidad que estamos en estos momentos experimentando y la sensación de que la movilidad puede volver a verse restringida en el futuro, en cualquier momento, está echando para abajo todo lo que tiene que ver la venta de automóviles, lo que está provocando la crisis de las concesionarias, lo que está provocando la crisis de las industrias que fabrican los automóviles, y podríamos seguir hablando de cosas que sabéis igual que yo. Conclusión, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y no me refiero a ello porque sean instituciones a las que yo valore, pero sí porque manejan una gran información, han hablado con claridad de que vamos a estar ante una enorme recesión económica mundial. Por ejemplo, en España eso tendrá como consecuencia la caída del Producto Interior Bruto en el año 2020 entre un 12 y un 15%, con tasas de paro que volverán a superar nuevamente, como pasó con la crisis financiera del 2008, el 20% y que en determinados territorios se acercarán al 30%. Y este empobrecimiento generalizado, este crecimiento del desempleo, esta destrucción de empresas, también conllevará la merma de los ingresos de los estados, que por una parte viven la merma de esos ingresos fiscales, pero por otra parte el incremento de los gastos que toda la crisis está conllevando consigo, con lo que aumentan su deuda pública. La deuda pública que ya se había lanzado exponencialmente al salvar a los bancos hace una serie de años, ahora se ve nuevamente lanzada hasta unos límites que no sabemos exactamente lo que puede provocar. Posiblemente recortes presupuestarios, posiblemente recortes sociales, posiblemente empobrecimiento generalizado. No se trata de asustar, se trata de tomar conciencia del horizonte que tenemos por delante. Y ojalá todas estas previsiones se vean desmentidas. Yo seré el primero que me alegre profundamente si esto fuera así, pero tenemos que ser conscientes, tenemos que conocer la realidad que nos rodea y todo apunta a que esa recesión económica es lo primero que vamos a vivir cuando nos calmemos desde el punto de vista de la crisis sanitaria. Igualmente vamos a vivir, posiblemente a finales del año 2020 con más intensidad que el año 2021, un avance del estado de policía digital, el estado policial digital. Y para ello os animo a que leáis los artículos, los ensayos de un pensador, de un ensayista surcoreano, pero que hace mucho tiempo que vive en Alemania, cuyo nombre es Byung-Chul Han. En el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, en el libro del proyecto, encontráis muchas aportaciones suyas. Y él está hablando en las últimas semanas, está escribiendo en las últimas semanas de una forma absolutamente clara y absolutamente comprensible de cómo el modelo chino de policía digital se está metiendo en la sociedad occidental casi sin que nos demos cuenta. En el ámbito chino, como sabéis, y si no lo sabéis, os doy la información, hay instaladas en China 100 millones de cámaras. Todas las calles están inundadas de cámaras.
cámaras de reconocimiento facial que te identifican y te asocian a tu documento nacional de identidad y a todos los datos que están ahí archivados en tu historia, por decirlo de alguna manera. Esas cámaras tienen la capacidad de controlar tu temperatura, tienen la capacidad de controlar el tipo de emoción que estás viviendo, porque eso también se pone de manifiesto en tus rasgos faciales. Y ese estado de vigilancia, ese estado de control, es el que estamos viendo que se empieza, como si la sociedad occidental se estuviera permeabilizando, se empieza a instalar en esta sociedad. Hoy día, en estos momentos, por la crisis del coronavirus, hemos aceptado los ciudadanos, sin rechistar, que nuestros datos, los datos de nuestros móviles, las compañías a las que les pagamos por el uso de esos móviles, esos datos lo hayan puesto a disposición de los gobiernos para hacer un seguimiento de nuestros movimientos. Y decimos, hombre, es que eso es necesario, eso está bien, porque si no es que la gente empieza a salir y eso provoca que la enfermedad se extienda y provoca muertes. Vale, vale, pero lo comentaba antes y lo repito ahora. Hay cosas que sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan. Y en el momento en que algo tan sagrado como ha sido hasta ahora la protección de datos y el derecho a la intimidad, cuando eso empieza a resquebrajarse por los motivos que sean, sabemos cómo empezó a resquebrajarse, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Sabéis que las grandes compañías operativas de móviles están hablando de generar una aplicación que se descargaría, aunque no lo quisiéramos, en nuestros móviles, que tiene que ver precisamente con la prevención de nuevas pandemias, de sucesivos estadios del COVID, los nuevos repuntes que el COVID-19 pudiera tener, pero que debido a esa aplicación va a haber un control minucioso de todos nuestros movimientos. Y hay gente que dice, pues bienvenido sea si eso va a servir para tener más salud y salvar vidas. Vale, vale, insisto, sabemos cómo esto empieza, pero ¿sabemos hasta dónde podemos llegar? Os recuerdo que ha habido autores que nos han hablado de distopía y que nos han hablado de esa distopía de una forma que tiene mucho que ver con un estado de policía digital. ¿Hace falta que recuerde el libro 1984 de Orwell? ¿Hace falta que recuerde a ensayistas que ya no en ficción sino en reflexión nos han venido advirtiendo con relación a esto? En cualquier caso, una de las consecuencias de la actual crisis sanitaria va a ser que el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, todo eso se va a poner en solfa y hay que tener en cuenta que esto en gran medida se debe a que hay un virus que ha llegado a nosotros, que es el virus del miedo, y ante ese virus del miedo, la gente, en primera instancia, lo que reclama es seguridad. Y cuando se reclama seguridad, podemos encontrarnos finalmente ante una circunstancia realmente paradójica. Y es que aplaudimos a los pirómanos que han provocado el incendio, pero que se visten de bomberos para ahora apagar el incendio. Y nosotros estamos aplaudiendo a esos bomberos sin darnos cuenta que son los pirómanos que provocaron el incendio. Ha llegado el momento de ser muy conscientes, ha llegado el momento de estar muy alertas, ha llegado el momento de ser muy responsables, responsables incluso con la información que movemos en los móviles. Con mucha facilidad reenviamos a amigos, a familiares, a conocidos, cosas que nos llegan sin contrastarla mínimamente. ¿Es tan enormemente sencillo lanzar hoy día una mentira y que esa mentira se extienda? Las fake news le han llamado en lenguaje anglosajón, y es que no somos responsables, no nos tomamos ni un minuto de atención, no de molestia, sino de responsabilidad antes de reenviar algo, el tomar conciencia de si hay cierta verosimilitud o no en lo que estamos reenviando a personas que en principio apreciamos y que no deseamos engañar. Sin embargo, podemos meternos en esa cadena de engaño. Ojo con todo esto. Es algo que nos debe llamar, insisto, a una mayor responsabilidad. Y junto con una recesión económica segura y junto con un avance más o menos rápido del estado de policía digital, otra tercera consecuencia de la crisis del coronavirus va a ser el mayor protagonismo, el nacimiento, proliferación y mayor protagonismo de instituciones postdemocráticas. Instituciones postdemocráticas. ¿Qué es esto de instituciones postdemocráticas? Pues mirad, lo explico de una forma muy sencilla. En un libro que escribí en el año 2017 que se titula Consciencia,
en el primer capítulo de ese libro lo analizo con mucho detalle. El sistema que vivimos, el sistema socioeconómico que vivimos actualmente, no ha nacido ahora, viene ya de unos siglos para atrás. Al principio este sistema tuvo una plasmación institucional que los libros de historia llaman el antiguo régimen. A alguno os sonará el antiguo régimen. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, monarquías absolutas, es lo que, repito, en los libros de historia se llama el antiguo régimen. Instituciones predemocráticas. Posteriormente, en el siglo XIX, como bien sabéis, hubo dos oleadas de la denominada revolución industrial. Y eso hizo que el sistema se mutara, que el sistema viviera un proceso de autotransformación que, entre otras cosas, influyó y repercutió en las instituciones en las que se configura. Y de esa forma murió el antiguo régimen y murieron las instituciones predemocráticas y nacieron las instituciones democráticas. Lo que hemos conocido hasta ahora como parlamentarismo, sufragio universal, partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas instituciones con ese modelo han estado vigentes hasta el momento presente. Pero estar atentos, porque con el acicate de la revolución tecnológica en la que estamos, si en el siglo XIX fue la revolución industrial la que provocó el paso del antiguo régimen a las instituciones democráticas, de las predemocráticas a las democráticas, ahora con el incentivo y en el marco de la revolución científica y tecnológica en la que nos encontramos, estamos viviendo una nueva transformación y las instituciones democráticas se están transformando en instituciones postdemocráticas, de las predemocráticas a las democráticas y las democráticas a las postdemocráticas, que son las que están instalándose en el momento presente, y esa instalación se va a acelerar debido precisamente a todo lo que estamos compartiendo de las secuelas de la crisis del coronavirus. ¿Qué es esto de las instituciones postdemocráticas? Os invito nuevamente a vuestra propia reflexión. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que hay decisiones muy importantes. Yo diría que nos hemos dado cuenta de que las decisiones más importantes ya no están en manos de los gobiernos, ya no están en manos de aquellos que votamos, entre comillas, con independencia de la credibilidad mayor o menor que nos puedan dar. Pero es que esas decisiones no están en sus manos, no están en sus manos de los parlamentos que elegimos en nuestras elecciones, no están en manos de los gobiernos que surgen de las mayorías en esos parlamentos, sino que tenemos la sensación, por no decir la seguridad, de que esas decisiones se están tomando en otro sitio. Por ejemplo, a veces se nos dice que se reúne el G20, las 20 mayores economías, o el G8, las 8 mayores economías. No sabemos muy bien quién los convoca, no sabemos muy bien quién hace su orden del día, no sabemos muy bien quién elabora los informes que someten a su consideración, pero sabemos que allí se toman decisiones que después los gobiernos van aplicando. Sabemos también que las corporaciones financieras y empresariales tienen un poder de influencia y de orientación en las políticas gubernamentales. Cuando los países, por ejemplo, están endeudados hasta las cejas y no pueden pagar la deuda pública, como ya le ocurre a muchos países que no tienen capacidad económica para pagar los intereses y el capital anual que le corresponden, y tienen que negociar año tras año la refinanciación con la banca privada, con esas corporaciones financieras y empresariales, pues es evidente que esos gobiernos ya no tienen autonomía, ya no tienen capacidad real para tomar decisiones, sino que están interferidos, están vinculados, están influidos por toda esta maraña de intereses a las que hemos venido haciendo referencia. Pues bien, de esto nos habremos dado cuenta, que esto está empezando a suceder. ¿Qué es lo que vamos a vivir en los próximos años? Pero no en muy largo plazo, en el medio plazo. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Pues vamos a vivir un incremento de este tipo de instituciones. Instituciones supranacionales que van a tener cada vez más mando, que van a tener cada vez más poder. Nos van a decir, hombre, es que nos hemos dado cuenta con el coronavirus de que hay problemas que son globales y los problemas globales necesitan soluciones globales. Pero ojo, porque los que nos van a decir eso son los que, por ejemplo, niegan un lugar bajo el sol a las decenas de millones de personas
que están huyendo del hambre y están huyendo de las guerras, intentando pasar de un país a otro. Y a eso se le está negando un lugar bajo el sol, a esos refugiados, a esas personas que están huyendo de la muerte. Y esos mismos que le están negando a estos seres humanos ese lugar bajo el sol, van a ser lo que se van a poner ahora la careta y nos van a decir, ante problemas globales, soluciones globales. Pero, de verdad, esas instituciones postdemocráticas, esas instituciones que están mucho más allá incluso de los países, de las naciones, ¿quién las va a gobernar? Si ya los gobiernos nacionales están muy influidos por esa élite a la que vengo haciendo mención o por estas grandes corporaciones financieras y empresariales, no digamos ya cuando hablamos de esos estamentos supranacionales. Por tanto, por favor, estar alertas, porque se va a empezar a hablar mucho de la necesidad de un gobierno mundial, pero eso va a ser un debate promovido, querido, deseado e impulsado por aquellos que ya gobiernan el sistema socioeconómico y que lo que quieren son instituciones donde el manejo global del planeta y de la humanidad sea todavía más sencillo, lo tengan todavía más a su alcance. Unas instituciones postdemocráticas desvinculadas de los ciudadanos, sin capacidad de control democrático, donde las decisiones son tomadas de forma tecnocrática, donde los parámetros sociales no son tenidos en cuenta y donde hay una serie de personas que se autoinvisten de expertos y que niegan la condición de expertos a personas que quizás tengan incluso más prestigio que ellos, pero que como ellos dicen que no son expertos, pues entonces no tienen el carnet de expertos. Y esos expertos, entre comillas, son los que saben lo que hay que hacer, son los que saben las decisiones que hay que tomar y los demás somos unos pardillos que no nos enteramos por dónde va el mundo y lo que son las cosas. Y el caldo de cultivo de ese, entre comillas, gobierno mundial está ya aquí, entre nosotros. Estar atentos a todo esto, estar atentos a todo esto. Llegado a este punto, llevo hablando 1 hora y casi 10 minutos. Nos queda todavía por compartir un rato y llegado a este punto quiero usar todo lo que he compartido para pasar a lo que personalmente de verdad me interesa. Y estoy convencido que a la mayoría de vosotros y de vosotras también es lo que más le interesa. La crisis actual, la situación actual es la que es. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Estamos en una sociedad distópica. Estamos en un mundo dominado por imperios financieros y empresariales. Una selecta élite que está detrás de ello y que maneja con una mano invisible los hilos. Estamos ante una crisis del coronavirus que puede estar sirviendo para llevar a cabo un ensayo de ingeniería social que va a traer consigo una gran recesión económica, quizás incluso mayor que la que se generó a partir del año 2008, que va a traer consigo el avance del estado de policía digital, que va a traer consigo el mayor protagonismo de instituciones postdemocráticas transnacionales que van a ir alejando de los ciudadanos la capacidad de control, la capacidad de gestión y van a imperar sobre todo con criterios tecnocráticos al servicio de esas grandes corporaciones y de esa élite. Pues bien, con todo esto que venimos hablando, lo que estamos viviendo, ¿abre alguna oportunidad para la humanidad? ¿Se está cayendo la casa? ¿Podemos hacer algo? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna alternativa? Esta cuestión es fundamental. Y es fundamental porque si nos quedamos en lo que es compartido hasta ahora, la verdad es que es lógico que lo que impere sea el miedo y la desconfianza. Pero la conciencia nos tiene que llevar a algo más. La conciencia, con todas las capacidades que comentaba anteriormente, nos tiene que llevar a algo más. Y la primera reflexión que quiero compartir con vosotros es la siguiente. Todas las tradiciones espirituales nos hablan de que llegará el momento de una nueva humanidad. Todas coinciden en eso. No quiero hacer referencia a ninguna en concreto. Reciben distintos nombres según la tradición espiritual. Pero todas nos hablan de que la humanidad, en su evolución, habrá un momento en el que surge una nueva humanidad. Es especialmente claro al respecto el cristianismo, donde se habla, en palabras de Jesús de Nazaret, en palabras de Cristo Jesús, se habla de que llegará el momento, Evangelio de Mateo, capítulo 24, llegará el momento del final
de esta generación, dice Cristo Jesús. No el final del mundo, no el final del planeta Tierra, no el final de la humanidad, sino de esta generación, es decir, de esta humanidad. Y es el final de esta generación, el final de esta humanidad, abre las puertas a una nueva humanidad. Y las tradiciones espirituales, además de insistir todas en este hecho, nos dicen también que el momento de tránsito, el momento de transición de la vieja a la nueva humanidad, ese momento de transición en particular será un momento de mucha convulsión, de una enorme convulsión, de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Os sonará a más de uno la metáfora que se ha utilizado en algunos textos sagrados sobre el parto. Se habla de que el nacimiento de la nueva humanidad será en un proceso parecido al parto, donde habrá unos dolores, unas convulsiones, pero que cuando esos dolores lleguen, como le pasa a una madre, a una señora embarazada que va a ser madre, cuando esos dolores lleguen, cuando esa dilatación, cuando esos dolores lleguen, es porque ya está llegando ese momento anhelado, ese momento querido del nacimiento de su hijo. Pues se utiliza esta metáfora del parto para hablar del fin de la vieja humanidad y del nacimiento de la nueva humanidad. En ese Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús de Nazaret nos dice con toda precisión que antes del surgimiento de la nueva humanidad, en el proceso que conllevará el final de esta, él habla de que habrá tiempos de desolación y después la gran tribulación. Y es muy interesante detenerse en lo que cada uno de estos dos conceptos significa, porque los tiempos de la desolación son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. ¿Estamos actualmente en los tiempos de la desolación? El hambre, por ejemplo, en el mundo. Siempre ha habido hambruna en el planeta, pero hoy día la hambruna afecta a más de 800 millones de personas. Y podemos decir, bueno, pero 800 millones en comparación con más de 7.000 millones, mirad, el dolor, el sufrimiento, no se mide en porcentajes, es un valor absoluto. Cada persona que sufre es un ser vivo que está sufriendo, es un ser humano que está sufriendo. Y eso no se mide en porcentaje, se mide en cuantía exacta de ese sufrimiento. Y más de 800 millones de personas en estos momentos están sufriendo hambruna en el planeta. Casi la población que tenía toda la humanidad a mitad del siglo XIX está actualmente en situación de hambruna. El daño al medio ambiente. Siempre la humanidad, desgraciadamente, ha dañado a la naturaleza, al planeta, a los otros seres vivos, pero nunca con la intensidad actual. Nunca se ha dado el caso de que en los últimos 40 años hayan desaparecido el 44% de los animales salvajes. Nunca se ha dado el caso de que la tasa de desaparición natural de especies, siempre han desaparecido especies, se habla de que hay una tasa natural de extinción de especies, pero nunca ha llegado al colmo de lo que pasa actualmente, que esa tasa es 10.000 veces superior a lo natural. Y podría seguir hablando de otros ejemplos que ponen de manifiesto los tiempos de la desolación que estamos viviendo, entendido como los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Y estos tiempos de la desolación abren las puertas a la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Pues, en primer lugar, lo que ya hemos dicho, los males de siempre con más intensidad que nunca. Pero junto a eso, males nuevos, dice exactamente Jesús de Nazaret en esa parte del Evangelio, dice que serán también males nuevos como nunca antes ha habido y nunca volverá a haber. Males nuevos como nunca antes ha habido y nunca volverá a haber. Está hablando precisamente del estado policial digital, está hablando de la Big Data, está hablando del almacenamiento y el tratamiento masivo a través de control y manipulación de todos los grandes datos a través de las tecnologías, o está hablando de la manipulación genética, o está hablando de la manipulación de virus y de bacterias. Eso pueden ser esos males nuevos. Y todo tendría que ver con estos acontecimientos de parto que son el preámbulo del surgimiento de una nueva humanidad. Y dicho esto, sé que es lo que estará pasando por la cabeza de muchos de vosotros.
lo que también está pasando por la cabeza de muchas de vosotras. Vamos a ver, Emilio, esto es lo que dicen las tradiciones espirituales, pero bueno, eso para mí tiene una credibilidad relativa, porque además se ha hablado muchas veces de ese fin de una humanidad, del nacimiento de la nueva, sobre todo y fundamentalmente, de algo tan tremendo como los tiempos de la desolación, la gran tribulación. De ahí cómo va a salir lo nuevo. De todo lo que hemos hablado en la primera parte de la charla, de esta casa que es una ruina, etcétera, etcétera, de ahí cómo va a salir lo nuevo. Os invito a que recapacitemos sobre esta cuestión, porque es trascendental. Yo creo que estamos abordando muchas cosas trascendentales e importantes, pero esta es francamente trascendental e importante. Y tiene que ver en que nos demos cuenta cómo evoluciona la consciencia. ¿Cómo evolucionamos en consciencia? ¿Cómo evolucionas en consciencia tú? ¿Cómo evoluciono en consciencia yo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Un ser humano evoluciona en consciencia primero cuando saca lo mejor de sí mismo. Cuando somos amorosos, cariñosos, solidarios, comprensivos, compasivos, empáticos, tolerantes, etcétera, etcétera, cuando sacamos nuestras mejores cualidades, esas cualidades que tienen que ver con nuestra alma, con nuestro verdadero ser, con nuestro ser íntimo, avanzamos en consciencia, siendo mejores personas, en el sentido estricto de la expresión. Pero también nos habremos dado cuenta que evolucionamos en consciencia no solo a través de ser mejores personas, que yo lo llamaría el comportamiento utópico, un comportamiento ejemplar, pero no solamente evolucionamos en consciencia a través de un comportamiento, de una forma de ser utópica, también evoluciono y evolucionamos en consciencia a través de acontecimientos distópicos, ¿verdad? Porque nos habremos dado cuenta ya de que cuando en nuestra vida aparece, en nuestra vida personal, hay una circunstancia distópica, nos habremos dado cuenta ya de que eso nos impulsa en consciencia porque nos ayuda a salir de la distracción tonta, del entretenimiento memo, nos lleva a que nos preguntemos cosas que antes no nos preguntábamos, o que leamos libros que antes no leíamos, o que veamos vídeos que antes no veíamos, o que compartamos con gente que antes no compartíamos. Ante eso que te ha removido, ante ese golpe que te ha dado la vida, hay algo en ti que te lleva a reaccionar. Es lo que ese gran místico que fue San Juan de la Cruz definió en el siglo XVI como las noches oscuras. Y él habló de la importancia que tienen las noches oscuras en el camino de crecimiento personal y de desarrollo de la conciencia y de evolución espiritual de un ser humano. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, una ruptura traumática de pareja, un problema económico de gran envergadura, muchos lo habréis vivido, eso origina un terremoto, eso origina una transmutación, eso origina que veamos la vida o que al menos tengamos la posibilidad, se abre la puerta a que nuestra vida la enfoquemos y la dirijamos de una manera distinta. Con lo que, en resumen, nuestra evolución en conciencia, la tuya y la mía, es gracias a la utopía, pero también gracias a la distopía. Con lo que podemos decir que la evolución en conciencia del ser humano, en la tuya y la mía, es como un ferrocarril, es como un tren que avanza sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía, y avanza sobre los dos, y como uno de los dos faltes, descarrila. Esta imagen, esta metáfora, también es importante que la retengamos para integrar lo que estamos compartiendo. La evolución en conciencia de un ser humano es como un tren que avanza sobre dos raíles, el de la utopía y el de la distopía. Las noches oscuras también tienen un papel en nuestra evolución en conciencia. Creo que de esto muchos de los que estamos aquí nos habremos dado cuenta perfectamente. Pues bien, a partir de aquí os invito a trasladar por analogía lo que ocurre a nivel individual, lo pasemos a nivel colectivo. Lo que ocurre a nivel personal, lo pasemos a nivel social. Lo que ocurre a nivel de tu vida, lo pasemos a nivel de la humanidad. Es exactamente igual. La humanidad, la conciencia, la evolución en conciencia de la humanidad es también un tren, es como un tren que avanza sobre dos raíles, la utopía y la distopía. Todo lo que en la humanidad se mueve, y es mucho, aunque no suele salir en los informativos, y es mucho en clave de compasión,
en clave de amor, en clave de cooperación, en clave de generosidad, en clave de tolerancia, en clave de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y de esto en la humanidad actual hay mucho, aunque no tenga demasiado protagonismo mediático. Todo eso ayuda a la humanidad a evolucionar en conciencia desde lo utópico. Pero de la misma forma, las noches oscuras que vivimos como humanidad también son una oportunidad para evolucionar en conciencia. Exactamente igual que hablábamos en clave de cada persona, sucede en clave colectiva y en clave de la humanidad. La crisis financiera del 2008 fue una oportunidad para que evolucionemos en conciencia, para que nos demos cuenta de cosas que antes no nos dábamos, para que empecemos a vivir de una manera distinta. Lo que está ocurriendo ahora con la crisis del coronavirus, esa nueva oleada distópica que estamos viviendo, es una nueva oportunidad para que nos demos cuenta, porque es el momento, amigos y amigas, de que nuestra esperanza no sea una esperanza mediocre. Hay gente que me dice, Emilio, mi esperanza es que las cosas vuelvan a ser como eran. Mira, primero, las cosas nunca van a ser nuevamente como eran, pero es que además, afortunadamente, porque de verdad, esa es nuestra esperanza, que las cosas sigan siendo, vuelvan a ser dentro de un tiempo, cuando esto pase, vuelvan a ser como eran. Esa humanidad deshumanizada, desnaturalizada, egoica, egocéntrica, que tanto daño se está haciendo a ella misma, que tanto sufrimiento está generando entre tantos seres humanos, que tanto dolor está creando y provocando en tantos seres vivos y en la madre tierra. ¿De verdad nuestra esperanza es que las cosas vuelvan a ser otra vez así? Vamos a tener una esperanza en mayúscula, la esperanza en mayúscula de una humanidad que viva de una forma distinta, sobre parámetros que realmente sean humanos, que realmente tengan que ver con nuestro corazón y con nuestra realidad íntima. A eso a lo que estamos llamados. Y esta oleada distópica, como las que hemos tenido antes, es una nueva oportunidad para que cada vez más gente nos vayamos dando cuenta y a través de la distopía impulsemos la evolución en conciencia de la humanidad. Seguimos hablando de metáforas. Hay una muy interesante, que de hecho es un experimento de laboratorio. Se llama el experimento de la rana hervida. Personalmente lo considero una salvajada, porque es hacer daño a un ser vivo que tiene los mismos derechos y la misma dignidad que nosotros. Pero en los laboratorios hacen mucho tipo de experimentos. Y este mira por dónde la lección, la moraleja, viene como anillo al dedo para lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras. El experimento de la rana hervida es muy sencillo de entender. Tenemos una ranita, un recipiente con agua y un calentador, un hornillo, un calentador. Ponemos el recipiente encima del hornillo, encima del calentador, e introducimos a la ranita en el recipiente de agua. ¿Qué es lo que hace la rana? Pues chapotea en el agua. Y entonces encendemos el hornillo, encendemos el calentador y lo encendemos para que vaya calentándose poco a poco, gradualmente. Y efectivamente la temperatura va aumentando, pero poco a poco, con lo cual la ranita no se da cuenta. Es más, al principio ese calorcito le puede resultar incluso agradable y está cómoda. Lo que ocurre es que como la temperatura va aumentando poco a poco, sin darse cuenta eso le va originando un sopor que finalmente provoca, y es el final de esta parte del experimento, que la rana muere hervida. No se ha dado ni siquiera cuenta y la rana muere hervida, debido a que el calentamiento se ha ido haciendo poco a poco. Pero el experimento tiene otra parte distinta, y es que si repetimos todo, pero en lugar de calentar el recipiente poco a poco, le metemos un gran calentón. Si le damos un gran calentón al recipiente, al agua, la rana se da cuenta y la rana brinca, la rana salta. Pues bien, esta es la distopía. Este es el valor de los acontecimientos distópicos en la evolución en conciencia de la humanidad. Los acontecimientos distópicos son auténticos calentones. Y esos calentones tremebundos, no poco a poco, sino tremebundos, ayudan. Cada nueva oleada distópica es una oportunidad para que cada vez más gente vaya tomando conciencia. ¿Entendéis el papel de la utopía y el papel de la distopía? ¿Entendéis cómo la distopía también alimenta la evolución en conciencia de la humanidad? Por supuesto que eso no justifica a los que están originando tanto daño y tanto sufrimiento.
Eso no justifica el quehacer, el dominio, el control, la apropiación, el daño que generan esos emporios financieros y empresariales, ese núcleo duro del 1% al que he hecho referencia. Eso no lo justifica. Pero ojo, ojo, aunque ellos ni lo sepan, porque posiblemente, si lo saben, no son realmente conscientes al respecto, están también ayudando con estos calentamientos a que en cada nueva oleada distópica seamos más seres humanos los que nos empecemos a dar cuenta. Vayamos asumiendo un mayor compromiso con nosotros mismos de empezar a vivir de una manera distinta. Y es así como vamos a ser semillas de esa nueva humanidad. Es así como impulsamos la evolución en conciencia de la humanidad y somos semillas de la nueva humanidad. Y ya que hemos hablado de temas de laboratorios, permitidme que ahora os ponga otro ejemplo que también tiene su comprobación en el ámbito de los laboratorios. Vamos a referirnos brevemente a cómo evolucionan las células. Sabemos que las células, como todo organismo vivo, tienen un ciclo de vida y que en un momento determinado la célula vieja da lugar a una célula nueva. De la célula vieja, plaf, nace la célula nueva. Es lo que en biología se llama el proceso de yemación o el proceso de mitosis, como de la célula vieja surge la célula nueva. Si observamos lo que ocurre en la célula vieja, es de enorme interés, analógicamente a lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad. Porque siempre que en una célula, de hecho, siempre que en un ciclo, ese ciclo ya es viejo, primero se está dando en él un anquilosamiento. Hay un colapso, como el que está viviendo la humanidad actualmente. Ya nos hemos referido a la sociedad distópica, al proyecto que la analiza, que sometí antes a vuestra consideración. Estamos viviendo un no va más ya de la humanidad. Ese traje que se ha quedado estrecho, y creo que os habréis dado cuenta que de esta humanidad ya no podemos esperar mucho más que no sea más dolor y más sufrimiento. Es como si estuviera agotada, como si estuviera colapsada, como si ya no pudiera dar más de sí. Eso es lo que pasa en los ciclos que se van quedando viejos, eso es lo que pasa también en las células que se van quedando viejas, que hay ya unos síntomas de colapso y de agotamiento. Ahora bien, dentro de la célula se da una especie de conflicto entre dos fuerzas, porque en esa célula vieja están por un lado fuerzas que podemos llamar de anquilosamiento, fuerzas conservadoras, fuerzas que se oponen a lo evolutivo. Y junto con esas fuerzas de anquilosamiento hay fuerzas creativas que impulsan el nacimiento de la nueva célula. Y ambos se dan a la vez cuando esa célula, cuando ese ciclo se está agotando. Unas fuerzas involutivas y unas fuerzas creativas. Unas fuerzas involutivas y unas fuerzas creativas. Finalmente, ¿cómo surge la nueva célula? Pues cuando las fuerzas creativas tienen potencia suficiente. Mientras que las fuerzas creativas dentro del ciclo antiguo, dentro de la célula vieja, no tengan fuerza suficiente, no nace la nueva. Y cuando tienen fuerza suficiente las fuerzas creativas, nace la nueva célula. Es lo mismo que podemos aplicar a la humanidad. La nueva humanidad va a surgir cuando dentro de esta, que ya está anquilosada, haya fuerzas creativas, haya fuerzas creadoras con la suficiente potencia para generar lo nuevo, sabiendo que además en esta humanidad hay fuerzas anquilosadas que son involutivas y que tiran hacia el lado contrario. Pero lo importante, y es lo que nos tiene que interesar a vosotros y a mí, son las fuerzas creativas. Y la evolución en conciencia juega a favor de esas fuerzas creativas. Y a vosotros y a mí, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestro sentir profundo, si estamos en este foro es porque es así, lo que todo nuestro ser nos está llamando es a aportar fuerzas a esas fuerzas creativas que sirvan para generar la nueva humanidad. En definitiva, estamos llamados, vosotros y yo, a ser semillas de la nueva humanidad. Pero ¿cómo serlos? ¿Cómo plasmarlo? Espero que con este ejemplo del tren que evoluciona, de la evolución de la conciencia como un tren, el papel de la utopía y el papel de la distopía, nos hayamos situado en el sentido profundo que tienen los acontecimientos distópicos que estamos viviendo.
Cada nueva oleada distópica es una oportunidad para que cada vez más gente se vaya sumando a esas fuerzas creativas que he puesto como símil, aprovechando el tema de las células y el proceso de recreación de ellas a través de la gemación y de la mitosis. Y la conclusión es que tenemos que ser semillas activas de esa nueva humanidad. Y cuanto antes haya un número suficiente de semillas activas, antes llegará esa humanidad. Mientras que no haya unas fuerzas creativas potentes y suficientes, seguirá habiendo oleadas distópicas, seguirá habiendo acontecimientos distópicos. Cuando por fin, dentro de la célula vieja, haya fuerzas creativas suficientes, ¡plac!, llegará el momento del surgimiento de esa nueva célula, de ese nuevo ciclo, en nuestro caso, de esa nueva humanidad. Y por tanto es nuestra responsabilidad ser semillas activas de la nueva humanidad. Y entramos a partir de ahí en lo último que voy a compartir con vosotros. Pero aunque sea lo último en orden metodológico, en importancia es enormemente importante. ¿Cómo somos semillas de la nueva humanidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, por responsabilidad, por compromiso con nosotros mismos y con los demás, qué nos corresponde hacer en el momento presente para ser semillas de la nueva humanidad y aportar nuestra energía a esas fuerzas creativas y creadoras que impulsen la nueva célula, que impulsen el nuevo ciclo, que impulsen a la nueva humanidad? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Primero, vamos a dejar atrás lo viejo. Esto es lo primero. Decía Jesús de Nazaret, al que citábamos antes, que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Esta casa, amigos y amigas, la actual, el ciclo que se ha quedado anquilosado, la humanidad que ya está agotada, es una casa en ruinas desde sus cimientos. Y cuando una casa está en ruina desde sus cimientos, ¿tiene sentido que nos pongamos a reponer tabiques? ¿Tiene sentido que rehabilitemos el tejado? ¿Tiene sentido que reformemos la cocina? ¿Tiene sentido que hagamos un nuevo cuarto de baño? Sería un dislate, ¿verdad? Porque la casa se está cayendo. Pues bien, por favor, apliquémonos este ejemplo analógicamente a eso de ser semillas de la nueva humanidad. Ser semillas de la nueva humanidad no pasa por rehabilitar, por reformar lo que se está cayendo. De eso tenemos que desconectar con cariño, porque nos ha servido en nuestro proceso de crecimiento cuando el traje era el adecuado, que ya no lo es. Con cariño, muy amorosamente, con agradecimiento, le tenemos que decir adiós. Y tenemos que permitir que esa casa se caiga. Es una ruina, se está cayendo. No tiene sentido que gastemos dinero, metafóricamente hablando. No tiene sentido que gastemos energía creativa en reformar o rehabilitar lo viejo. ¿Dónde tenemos que poner la energía creativa? En crear lo nuevo. Ahí, en crear la nueva casa, en crear la nueva humanidad. Mirad, en la Biblia se nos dice que había dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que eran enormemente distópicas. Y hubo una serie de personas que decidieron abandonar esa ciudad, esas ciudades, e irse a configurar una nueva humanidad, a vivir de una manera distinta. Y entre ellos, una familia que era la familia de Lot. Y nos cuenta la Biblia que cuando se iban alejando de estas ciudades, había la ladera de una montaña, y al subir la montaña, esta familia ya iba en camino hacia la nueva humanidad. Pero ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Que miró para atrás. Y al mirar para atrás, es una metáfora preciosa que nos brinda la Biblia, al mirar para atrás, la mujer de Lot se transformó en una estatua de sal. Y ese es el riesgo que tenemos en el momento presente, que tenemos deseos de configurar lo nuevo, pero todavía estamos demasiado pendientes de lo que se está cayendo. Y cuando queremos reformar, cuando queremos rehabilitar lo que se está cayendo, nos podemos anquilosar, nos podemos convertir en estatua de sal, nos podemos ver sumidos precisamente en esa misma ruina y en ese viejo ciclo con el que de corazón no tenemos nada que ver, pero nos vemos enredados nuevamente en él. Ha llegado el momento de avanzar de verdad, no ha llegado el momento de mirar para atrás, no ha llegado el momento de perder energías en reformar o rehabilitar lo viejo. Espero que esto lo hayamos comprendido porque es de una enorme importancia. Y a partir de ahí, ¿qué hacer? Enormemente sencillo. Ser semillas de la nueva humanidad significa vivir hoy como vivirá esa humanidad.
Pero vivir hoy, ¿quién? Tú y yo y cada uno. Porque lo demás son cuentos chinos. Lo demás son entelequias, ensoñaciones. La nueva humanidad no se va a crear con ensoñaciones, ni con visualizaciones, ni con ninguna cosa rara. No, no. La nueva humanidad se crea de una forma directa cuando hay un número creciente de personas que en su vida cotidiana viven de la manera que vivirá en su conjunto esa nueva humanidad. Es decir, viviendo a través de sacar lo mejor de nosotros mismos. A eso es lo que estamos llamados, estrictamente a eso, a vivir de otra manera. De eso es el nacer de nuevo, esa es la resurrección en vida de la que nos han hablado las tradiciones espirituales. Morir a una forma de vida, la que ha estado tan enredada en todo ese lío del egoísmo, del egocentrismo, del materialismo, de la deshumanización, de la desneutralización. Morir a esa forma de vida ahora, no mañana, no veremos, no, ahora muero a esa forma de vida y empiezo a vivir ya de una manera distinta, de esa manera distinta que es la que me dice mi corazón, de esa manera distinta que es la que me está diciendo mi alma, que tiene que ver con mis verdaderas cualidades y con mi verdadero ser, y eso lo hago ahora. Ejemplo, el estilo de vida. Ha llegado el momento de acabar con esa barbaridad, de ese estilo de vida al que esa casa en ruina nos ha llevado, estresado, siempre corriendo, basado en la competitividad, en la competencia, en el culto a la velocidad, en el ponernos zancadillas, en el desconfiar de los otros, en los enfados, en la ira, en la cólera, en el conflicto, toda esa maraña emocional tan tremenda que nos hace tanto daño personal y colectivamente. Ha llegado el momento de vivir de una manera sencilla, una manera en la que nos vamos dando cuenta de que la forma de vivir humana no es la competencia, sino que es la compasión. No es el retener, sino que es el compartir. Nos han metido ese virus tremendo. Hablando de pandemias, es una gran pandemia que lleva mucho tiempo viviendo la humanidad. Ese virus tremendo de que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho. Pues no, la realidad es que necesitamos poco y que lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. Ese es el tránsito de una forma de vida vieja a una forma de vida nueva, coherente y consistente con la conciencia y con lo que realmente somos. Esto es muy largo porque podría poner cantidad de ejemplos de lo que es esa transición de una vida vieja a una vida nueva. Y a los que estéis más interesados, os invito a lo siguiente. Vuelvo a hablar del blog que gestiono, El cielo en la tierra. Iros al blog, cuando entréis en él, lo primero, en cualquier buscador de Google, como ya os he comentado, accedéis al cielo en la tierra sin ningún problema. Lo primero que vais a ver en la pantalla del ordenador, tal como lo miráis a vuestra izquierda, es el número de visitas, que está acercándose ahora a 7 millones de visitas, y debajo está la difusión del libro de Conciencia y Sociedad Distópica, e inmediatamente debajo hay el acceso a un documento que se llama Disidencia Consciente. Os invito a que os entréis ahí está para que podáis acceder gratuitamente al PDF. Acceder al PDF e iros en particular al último epígrafe, al final, página 8, tiene unas 12 páginas, pues en torno a partir de la página 8, donde se ponen 20 botones de muestra de lo que es esa práctica de vida distinta. Son 20 prácticas de vida consciente, prácticas de vida y acción consciente. Ahí tenéis toda una relación completa. Para no extenderme ahora en un tiempo que además no disponemos, porque el tiempo que tenemos lo quiero utilizar ahora para un último mensaje que me parece primordial y crucial. Ahí tenéis una batería y son 20 ejemplos, hay otros muchos, pero la clave, amigos y amigas, es que en nuestra vida cotidiana vivamos, tú y yo, de la manera que queremos que viva la nueva humanidad. Porque mientras que no haya muchos como tú y yo, que compromiso con nosotros mismos y con sentido de la responsabilidad, muramos a esa forma de vida antigua y vivamos de esa forma nueva de vivir, mientras que no haya muchos como tú y como yo, seguiremos ahí todavía, en un proceso de gestación dentro de la célula de las fuerzas creativas que den lugar a la nueva humanidad. Ha llegado el momento de que seamos muchos y ha llegado el momento de la verdad. Insisto, estos no son temas de ensoñaciones, son obras. Por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Este es el momento.
en nuestro día a día, en cómo saludamos a la gente, en cómo nos comportamos con nuestros familiares y con nuestros amigos y en nuestro ámbito laboral, el cómo afrontamos el día a día, la forma de mirar a los otros seres humanos, la forma de mirar a la naturaleza, la forma de mirar la vida que nos rodea, olvidando tanta maraña de egoísmo, de egocentrismo. Amigos y amigas, ha llegado el momento de repasar, si os apetece, estos 20 botones de muestra en el documento de disidencia consciente que os he comentado. Creo que son muy ilustrativos de por dónde van la tendencia que debemos marcar en nuestra vida. Y todo esto, en definitiva, ¿para qué? Y es la última consideración que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Mirad, en el mucho tiempo que vengo hablando, y os agradezco enormemente vuestra atención, sé que estáis atentos porque comenzamos con el mismo número de personas que hay actualmente en el foro, con lo que os agradezco que no hayáis desconectado. Os pido que os mantengáis 5 minutitos más porque ya concluyo. Os agradezco mucho que hayáis mantenido vuestra atención. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hecho referencia a este huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, ¿verdad? Fue lo primero que hablamos. Pues bien, con relación a ese huracán, el vivir en conciencia, el vivir siendo semillas de la nueva humanidad, significa ponernos en el centro del huracán. Os recuerdo en ese sentido que de este huracán no podemos huir. Este huracán es global, afecta al planeta en su conjunto. Ni podemos ni debemos huir, porque lo que nos corresponde es ponernos en el centro del huracán. Porque en el centro de un tifón es donde no hay viento. La temperatura es cálida y los cielos están despejados. No salgamos corriendo, ni nos mantengamos en el torbellino. Vamos a situarnos en el centro del huracán. ¿Cómo? Siendo semilla de la nueva humanidad, sacando lo mejor de nosotros mismos, a favor de nosotros, a favor de los demás y a favor de la naturaleza y de la madre tierra, sacando lo mejor de nosotros mismos. Y esto nos lleva ya directamente a esa reflexión final que vengo anunciando. En la nueva humanidad, a ella no va a estar invitada ninguna de las cosas que han sido pilares de la vieja humanidad. Ninguna. El egocentrismo no está invitado. El egoísmo no está invitado. El egotismo no está invitado. El narcisismo no está invitado. El materialismo no está invitado. El mercantilismo no está invitado. Un estilo de vida y una forma de vida basada en el culto a la velocidad no está invitado. La deshumanización no está invitada. La desnaturalización, el mirar por encima del hombro con una visión supremacista y especista a las otras formas de vida, no está invitada. El olvido de que la madre tierra no nos pertenece, sino que somos nosotros los que le pertenecemos a ella, ese olvido no está invitado. El entretenimiento memo no está invitado. La distracción lela no está invitada. Ninguna de esas cosas están invitadas a la nueva humanidad. Y a partir de ahí solamente hay una pregunta que responder, amigo y amiga. Solamente hay una. ¿Lo estás invitado tú? Nada de eso está invitado. ¿Estás invitado tú? Esta pregunta me la hago ya a mí mismo. ¿Estoy invitado yo? Lo importante es darnos cuenta de que la respuesta a esta pregunta nadie la puede dar sino nosotros mismos. La invitación, amigos y amigas, a la nueva humanidad no se compra, ni se puede conseguir online en Internet, ni en un centro comercial. La invitación a la nueva humanidad no te la puede dar nadie, no te la puede regalar nadie. La invitación a la nueva humanidad la tienes que construir tú, la tienes que materializar tú, la tienes que cristalizar tú con tu vida en cada instante, en cada momento. Estamos hablando de tus conductas y de tus comportamientos. Estamos hablando de tus obras. Estamos hablando de tus pensamientos. Estamos hablando de tus emociones. Estamos hablando de tus palabras. Estamos hablando de todo lo que constituye y configura tu día a día de instante en instante. Todo eso tenemos que irlo impregnando de la luz, de la armonía, del equilibrio y del amor que la nueva humanidad exige. Será de esa manera como nosotros nos autoinvitemos a esa nueva humanidad. Y de verdad que esta cuestión es algo que debemos tener hoy día con post-it puestos por nuestra casa.
¿Estoy invitado yo? ¿Me estoy invitando yo a la nueva humanidad? Nadie sabe ni el día ni la hora de esa humanidad. Nadie lo sabe. No sabemos la fecha, porque además la configuración de un ciclo viejo a un ciclo nuevo, las trayectorias temporales pueden variar, están en función de los acontecimientos distópicos, de cómo esos acontecimientos distópicos son utilizados para generar más fuerzas creativas, están en función de la propia germinación y la propia adquisición de potencia por esas fuerzas creativas. No se le puede poner fecha al calendario. Yo no sé si estamos hablando de un día, si estamos hablando de unos pocos años, o estamos hablando de décadas o de algunos siglos. De verdad que no lo sé. Pero tampoco me importa, porque lo que sí sé es que es muy evidente que lo viejo está agotado y que ha llegado el momento de construir lo nuevo. Y que desde el corazón deberíamos tener absolutamente claro que para construir lo nuevo no hay que gastar un gramo de energía en reformar o rehabilitar lo viejo, sino que lo que tenemos que hacer es vivir hoy ya, cada instante de nuestra vida, en conciencia y en consistencia, con esa nueva humanidad que responda a lo que anhela nuestro corazón. Nada de la antigua humanidad está invitado, nada. Lo estoy yo, lo estás tú. Vamos a generar, vamos a cristalizar esa invitación en nuestro día a día. Como nos volveremos a ver el jueves día 21, a los poquitos que os había incorporado algo después de que comenzara, os recuerdo que con la misma aportación que generosamente habéis hecho al Rincón de Kiko para cubrir los gastos de organización, con esa misma aportación, no habrá una aportación nueva de 5 euros, con esa misma aportación, el día antes, durante las 24 horas previas al día 21 de mayo, recibiréis el enlace para que sigamos compartiendo este encuentro en torno a los mismos temas. Desde entonces, desde hoy, día 7 de mayo, hasta el día 21, los temas que queréis que abordemos con más profundidad, las preguntas que queráis hacer, a lo mejor las prácticas de vida esta que he comentado, que están como botones de muestra en ese documento, el poder profundizar en ellas. Los temas que consideréis de mayor interés, nos lo transmitís a Kiko y a mí, y con mucho gusto a las 19 horas del jueves 21 de mayo volveremos a abordar estos asuntos, pero en esa ocasión al hilo de lo que sean los temas, las preguntas y las aportaciones de mayor interés para cada uno de vosotros. Y después ya, en el mes de junio, el día 4 de junio, tendremos un nuevo encuentro mensual donde intentaré entrar de lleno en el cambio de humanidad a humanidad. Exactamente cómo se produce, y para ello también veremos el cómo se han ido produciendo cambios de humanidades anteriores, de Lemuria, por ejemplo, a la Atlántida, de la Atlántida con relación a esta, y hablaremos también con más detenimiento de lo que será esa nueva humanidad. Eso será el día 4 de junio. Nuestra próxima cita es el día 21 de junio como extensión de este encuentro. Muchas gracias por vuestra atención. Lo que haya compartido que no resuene, ya lo sabéis, a la papelera de reciclaje, y si hay algo de lo compartido, modestamente por mí, que os haya podido servir para germinar en vuestro interior y que seamos cada vez más los que en nuestro día a día seamos semilla de la nueva humanidad, pues de verdad que para mí será todo un placer y será maravilloso que vayamos caminando de la mano hacia esa nueva humanidad. Muchas gracias, amigos y amigas. Hasta el jueves 21. Muchas gracias, Emilio, y hasta el próximo encuentro. Un abrazo. Hasta luego.